capitán Proyecto Humano, una vez más desde el redondel Rumi Urco. Te deseo lo mejor y no encontraste felicidad. Vivimos en un país turístico, donde abunda la flora y fauna y queremos rescatar el turismo y el deporte. Todos los martes a las 19 horas tienes una cita con Araceli Pazmiño, Edwin Carrera y Bolívar Tonato para conocer los lugares que podemos visitar y desarrollar distintas actividades deportivas. Recuerda, todos los martes en Turismo y Deporte conocerás distintos deportes y actividades al aire libre y muchos puntos que puedes visitar. Turismo y Deporte, martes 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda, si vamos juntos, vamos lejos. Buenas noches, queridos oyentes. Nuevamente con ustedes tengo la oportunidad esta vez de presentar un tema a petición de nuestros seguidores en Facebook. Antes de esto, les vuelvo a recordar, mi nombre es la abogada Silvia Margotello, abogada en libre ejercicio. Y las personas que quieran contactarme a mí sería mediante los teléfonos del 098-590-754. Y también a nuestros correos electrónicos anapaulachoca@hotmail.com. Queridos nuestros seguidores en Facebook, este tema vamos a tratar hoy en la rama del derecho laboral. Según sus requerimientos, nos han dicho a nosotros que el tema a tratar aquí serían las condiciones para realizar una demanda laboral. Antes de entrar al tema, tanto así para decir las condiciones para nosotros redactar una demanda laboral, queremos establecer una forma sucinta, les vamos a decir, cómo nosotros podemos terminar nuestra relación de dependencia laboral, tanto empleador como trabajador. Si bien es cierto, nosotros tenemos dos tipos de hacer, tanto legal o ilegal. Nosotros tenemos aquí, el primero es la renuncia de parte del trabajador, que se lo puede hacer. También nosotros tenemos el desahucio, que lo establece el artículo 185 del Código de Trabajo, tanto el empleador como el trabajador que quieran desear terminar su relación laboral. Y el despido intempestivo, que es cuando el empleador de forma verbal y abruptamente desea terminar la relación de dependencia laboral. Ahora sí, vamos a comenzar por cuestión de didáctica. ¿Qué es la renuncia? ¿No? Si bien es cierto, nosotros como trabajadores tenemos la facultad de decir, no queremos seguir laborando más con usted y aplicaríamos nosotros una renuncia. Es la renuncia voluntaria. ¿Pero qué camina con esto? Que la renuncia laboral, voluntaria que hace el trabajador al empleador, simplemente nosotros le decimos, estamos asumiendo que nosotros no vamos a tener una bonificación del despido intempestivo. Pues obvio, porque nosotros estamos renunciando voluntariamente. Pero sí tenemos nosotros derecho a otras cuestiones y labores, que es el desahucio, tal como lo establece, lo estipula nuestro querido Código de Trabajo. También tenemos derecho a percibir el 13º, 14º, vacaciones. Son tres rubros que nosotros no podemos dejar de percibir cuando nosotros optamos por esta renuncia voluntaria. Bueno, hay otro tema también,
que es cómo terminamos nosotros nuestra relación laboral, es el desahucio. Tanto el empleador como el empleador, el trabajador, pueden renunciar y pueden dar por terminado la relación laboral si es por desahucio, ¿no? Y también nosotros tenemos que tener otro camino, que aquí tenemos que dar claro, que es el visto bueno, que es otro mecanismo legal para dar por terminado nuestro contrato de trabajo. Si bien es cierto, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto lo podemos hacer nosotros únicamente con las causales del 172, en lo cual nos dice el Código de Trabajo, causas para que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo. El empleador, como lo establece aquí, podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo a un visto bueno en los siguientes casos. ¿Qué quiere decir previo a visto bueno? Que nosotros el visto bueno no lo podemos hacer de manera unilateral, sino tenemos que dar a notificar al inspector de trabajo que esté en el diferente cantón de nuestra provincia, de nuestra, incluso del país. Ahora, ¿cuáles son estas? Me remito al artículo 172 del Código de Trabajo. Es uno, por faltas repetitivas injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de este por el tiempo mayor a 3 días consecutivos sin causa justa y siempre que dichas causales hayan producido dentro de un periodo mensual de labor, mensual, dentro de los 30 días. 2. Por indisciplina, desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados. 3. Por falta de probidad o de conducta inmoral del trabajador. Esto sí es discutible. 4. Por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes o sus representantes. 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador respecto a la ocupación o labor para la cual se comprometió. Y 6. Por la denuncia injustificada, ojo, por la denuncia injustificada contra el empleador respecto a las obligaciones del seguro social. Más si fuera justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador por 2 años en trabajos permanentes. Así no es. 7. Por no atacar las medidas de seguridad, imagínense en este tiempo de pandemia. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos que tener en cuenta que eso sería un mecanismo legal para dar por terminado nuestro contrato de trabajo, pero también quiero decirle que el visto bueno no solamente se lo pide el empleador, perdón, sino también el trabajador. Y aquí establece en el artículo 173 cuando nosotros podemos dar por terminado el trabajador. 1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o sus representantes, su esposa, ascendientes o descendientes, en caso que las injurias sean discriminatorias, la indemnización será igual establecida al despido intempestivo. Por disminución o falta de pago de puntualidad o al abandono de la remuneración pactada. Eso sí quiero que quede claro. Por falta, disminución o falta de pago, ¿no? Cuando nosotros percibimos, por decir, $500 en este mes, el próximo mes a nosotros, sin justificación alguna, nos dicen, bueno, este mes no les voy a cancelar los $500, sino los 400. Imagínense. 3. Por exigir al empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, saben los casos. Ahora, esto sí es tenemos que tener en cuenta que este procedimiento nosotros lo tenemos que llevar frente a la autoridad administrativa, que es el inspector de trabajo. Recibirá la solicitud tendiente a dar por terminar el contrato de trabajo, según el artículo 172, 179, 173 del Código de Trabajo, previa justificación. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Que nosotros como el Ministerio de Trabajo, antiguo Ministerio de Relaciones Laborales, en la actualidad el Ministerio nuevamente volvió al Ministerio de Trabajo, tenemos que nosotros, el inspector de trabajo es la persona que va a ser una forma de mediador entre trabajador y empleador, ¿no? Sin embargo, ellos tienen que contar recibido y tener todas las presupuestarias legales. Él tiene que dar contestación inmediatamente dentro de 24 horas, él tiene que comunicarse con la otra parte de la relación laboral, sea empleador o trabajador, en donde ellos tienen solamente 2 días. Ojo, nosotros aquí tenemos 2 días para la contestación de este visto bueno. De lo contrario,
nosotros seríamos que fuimos en rebeldía y sin embargo al tercer día la autoridad administrativa de trabajo dará su resolución eh, si hubiera despido intempestivo, pero siempre tiene que estar motivado, ¿no? La resolución en estos casos al intentar condenar a un visto bueno solicitado por el trabajador, este adquiere el derecho a recibir indignaciones como si hubiera sido despido intempestivo. Ya. Ahora, si bien es cierto, nosotros dentro de eso tenemos también, hay otra manera de dar por terminado. Yo creo que a eso vino nuestra pregunta, que es el despido intempestivo. Si bien es cierto las condiciones que ahora ustedes nos llamaron a hacer un tema de derecho laboral y es las condiciones para realizar una demanda laboral. ¿Cuáles serían las condiciones para realizar una demanda laboral? Ojo, en que nosotros nos hemos visto en la actualidad que el despido intempestivo nuestro ya no quiere seguir más trabajando, por decir, ¿no? Yo estuve trabajando el día de hoy, ingresé lunes 4, por decir, 4 de octubre, en horas laborales. Sin embargo, mi jefe inmediato me dijo que ya no necesita más de nuestro servicio, de mis servicios, y que por favor tome mis cosas y me retire. Generalmente eso nos dicen a nosotros, ¿no? A la parte trabajadora. Estamos empleando nosotros aquí la parte trabajadora. No estamos hablando de la parte empleador, que nosotros en el tercer segmento vamos a mirar nosotros cómo podemos llegar a terminar nuestra relación la relación de dependencia laboral con un trabajador sin contar con una indemnización, que hay mecanismos legales, por supuesto. Ahora, nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que nosotros demanda y cuáles son las condiciones. Primero, que nuestro empleador nos despida abruptamente, decir, bueno, ustedes ya no trabajan más aquí, tengan la bondad de retirarse. Generalmente no nos dicen esas palabras, simplemente dice ya, o no nos dejan ingresar a nuestro lugar de trabajo, o muchas cosas, ¿no? En una forma ilegal. Bueno, para esto nosotros tenemos que contar, permítanme un momento, que actualmente el Ecuador vive en un estado constitucional de derechos y obligaciones, derechos y justicias, pero el despido intempestivo es una clara violación del derecho del buen vivir. Tanto así en nuestra Constitución, en el 325 y 326 del texto constitucional, al igual en armonía con el artículo 2 del Código de Trabajo. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque nosotros tenemos una albacea tanto a nivel internacional, porque el Ecuador es un estado que está ratificado con el convenio de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Y sobre todo nosotros tenemos que mirar qué es el buen vivir, la estabilidad laboral. Ahora en Boom existe una ley que se viene, que dice de oportunidades. Yo creo que no es de ninguna oportunidad que nosotros, si esa ley se llegara a concretar. Yo quiero hacerles claro en esta cuestión. Cuando nosotros tratamos como, no me repetiré de decir esto, como obreros de la justicia tenemos que establecer que los derechos del trabajador son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución establece que son intocables. Yo siempre les digo a nuestros clientes cuando vienen y a nuestros consultores cuando van a nuestra oficina, le digo, el derecho del trabajador es similar al derecho del menor. En la ponderación de derechos nosotros tenemos trabajador, empleador, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro el panorama que nosotros, ¿a dónde tenemos que acudir? Primero tenemos que acudir a un profesional del derecho que sepa de la materia, que sepa derecho laboral, que sepa cómo encaminar nosotros. Y yo quiero quedarles claro así. Nosotros como trabajadores tenemos que acudir a un profesional del derecho. Primera parte, nosotros siempre les sugerimos tener un acercamiento, ¿no? Tener el acercamiento a nuestro trabajador y decirle, bueno, vamos nosotros a realizar una demanda laboral. Pero cuénteme usted, ¿qué pasó? Entonces en ese momento dice, mire, tal fecha, el señor X, yo acudí como era normal a nuestro lugar de trabajo y él me supo manifestar que ya no podía ingresar a trabajar, que estaba despedido y que haga lo que creyera conveniente. Primero,
Nosotros tenemos que tener claro que vamos a entablar una demanda laboral o podemos hacer nosotros, como siempre le digo, tenemos un acercamiento frente a la autoridad administrativa que es el Ministerio de Trabajo. Muchos colegas nuestros dicen, bueno, es un saludo a la bandera. No, nosotros no queremos hacer esto, simplemente vamos directo al juez laboral, establecen. Pero yo siempre recomiendo que estas conciliaciones, ¿no? Estas mediaciones, esta armonía de paz, en donde yo voy a hacer un acercamiento con estos señores en la parte empleadora, porque sin embargo, nosotros tenemos más que una relación de dependencia laboral, existe aquí una cuestión de que si nos quedamos sin trabajo, ¿qué hacemos? Entonces yo les digo a nuestra gente que viene, a las personas que siempre me consultan, hagamos un acercamiento, sea en mediación puede ser pública, una mediación pagada o la mediación que nosotros asistimos en el Ministerio de Trabajo. Entonces hacemos lo siguiente. Nos acercamos nosotros y le decimos, bueno, fuimos despedidos a tal fecha, tal fecha, tal fecha. Nosotros hacemos una boleta única de notificación que la llamamos. Pero siempre, esto yo siempre le recomiendo y siempre le recomendaré a todas las personas que en este momento nos escuchan, nuestros seguidores en Facebook, que tenemos que establecer claro el panorama de trabajo, siempre y cuando no vayamos nosotros, si nos dicen, no necesita abogado y todo eso. Pero ¿qué hace la parte empleadora? Ellos siempre van con sus abogados, incluso a veces no van con sus abogados, simplemente les dan un poder de ratificación, se ratifica dentro de 24 horas y ella dice, bueno, nosotros tenemos este panorama. Entonces le digo, acudan con un abogado, sea en la vía administrativa y mucho más lógico en la vía judicial. Hacemos el acercamiento. ¿Qué tenemos que tener nosotros en claro aquí? ¿Cuáles serían los requisitos indispensables? Primero, contar con sus documentos. Si es un extranjero, eso sí, yo les digo que tenemos que contar con nuestra ciudad, sobre la identidad, nuestra visa, supuestamente todo lo que nosotros nos referíamos en este caso. Y nosotros también tenemos que tener algo lógico. Tenemos nosotros que acercarnos con la dirección exacta. Si nosotros ahora, generalmente nosotros realizamos y firmamos un contrato de trabajo. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Que nunca guardamos ese contrato de trabajo. Siempre le decimos, bueno, luego me da, luego me entrega, y nunca lo tenemos. Pero sí lo podemos obtener nosotros del Sistema Único de Trabajadores del Ministerio de Trabajo. Nosotros solicitamos ese, y yo les digo esto porque ya nos vamos adelantando como prueba, adelantando ya nuestra demanda laboral. Nos acercaríamos al Ministerio de Trabajo, a la autoridad administrativa, con esos documentos y nuestras reseñas, cuando nosotros ingresamos a trabajar, cuando fue la última vez que el señor no nos dejó ingresar y todo lo que nosotros nos referíamos. Por cuestión de tiempo, en este momento nos vamos a un corte y volvemos con ustedes, con el tema que es condiciones para entablar una demanda laboral. Con ustedes seguimos después del corte. Eres un emprendedor y no sabes qué hacer.
Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio. Gracias. Después de venir el primer corte, vamos a refrescar nuestra querida memoria y los vamos a hablar del tema que hoy nos compete, las condiciones para realizar una demanda laboral. Entendiendo que la demanda laboral únicamente la va a realizar la parte trabajadora, no la parte empleadora. ¿Sí? La demanda laboral. Tenemos que tener en consideración aquí que la demanda laboral podemos hacer por dos vías, que es despido intempestivo y pago de haberes laborales, que no la podemos hacer en forma conjunta. ¿Sí? Ahora, antes de llegar a las condiciones, que si bien es cierto sería cuáles serían los presupuestos para tener una demanda laboral, aquí nosotros tenemos que establecer cuándo nosotros podemos hacer una demanda laboral y cuándo no. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer la demanda laboral en las siguientes condiciones. Cuando nosotros nos despiden intempestivamente o quieren dar por terminado nuestro contrato de trabajo. Es más, cuando ya dieron por terminado el contrato de trabajo, ¿no? Aquí tenemos que mirar nosotros cuáles serían, antes de llegar a esto, y como lo digo, ¿no? ¿Qué hacer cuando nosotros fuimos notificados en forma verbal a realizar, decirnos, vea, ustedes ya no quieren que usted siga más trabajando, pero nos hizo de una forma verbal y no escrita, que generalmente a veces sí es cierto. Por ejemplo, yo les digo como cuestión didáctica, nosotros tuvimos un caso en nuestro estudio jurídico en donde estableció contra una empresa pública y la persona XX se negó incluso a recibir ese despido intempestivo, pero ¿qué hizo la parte empleadora? El trabajador, la empresa pública, en este caso que es municipal, le dijo, bueno, usted no quiere recibir, pero ¿qué hacemos? Con dos testigos firmaron en nombre de él, sin embargo, le liquidaron, le hicieron, pero por último, le terminaron su contrato de trabajo. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos que establecer qué hacer cuando nosotros nos notifican nuestro despido intempestivo de forma verbal. En este caso, nosotros tendremos que, ¿a quién acudimos nosotros? Como yo les dije, tenemos que acudir a nuestra autoridad administrativa, que este es el inspector de trabajo, en el cantón donde ustedes se encuentren, ¿no? A nivel nacional, a nivel de provincia. ¿Qué tenemos que decir a nosotros? Si nosotros somos notificados, ellos tienen que llamar a una audiencia. Sin embargo, estableciendo lo que dice el artículo 193.5 del Código de Trabajo, donde él tiene que ratificarse. Tiene dos opciones la parte empleadora, en ratificarse del despido intempestivo o si no decir que fue un error de ellos o algo. Anteriormente, los inspectores de trabajo hacían esas constataciones, salían del lugar de su confort, de su oficina y decían, bueno, yo tengo una denuncia de este despido intempestivo. Ellos hacían la famosa constatación, se acercaban a la empresa y le decían, no, eso no tiene nada que ver, es un malentendido. Inmediatamente ellos se incorporaban a su trabajo. Lastimosamente hoy en día esas constataciones se quedaron en foja cero y nuevamente solicitan ellos como una audiencia donde ellos pueden ratificarse del despido intempestivo y asumir los gastos que son así, o si no, ellos pueden decir que fue una equivocación y por favor siga laborando. Entonces no tendrían ningún despido intempestivo. Pero yo sí quiero decirles en qué casos nosotros tenemos que tener en los casos concretos donde existe un despido intempestivo y con esto nos llevaría a nosotros a presentar una demanda laboral. Por favor, el despido intempestivo únicamente en los contratos indefinidos, en los contratos eventuales, continuos o
o discontinuos, siempre y cuando el contrato se hubiera convertido en uno temporal, o el ex empleador no hubiera llamado al trabajador a prestar sus servicios en cada temporada que requiera. Es decir, si 2 temporadas, por ejemplo, ahora nosotros tenemos estas temporadas navideñas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, con Globo, por decir una empresa, ellos me llamaron el 2020, 2021, y por decir, no me llamarían en el 2022 en época de Navidad, ahí se está conformando un despido intempestivo. Tenemos que ser claros cuando nosotros establecemos el despido intempestivo. Perdón, y es interesante esta parte. En contratos de obra cierta o servicio determinado, en contratos de temporada, aplican también en cancelaciones de despido intempestivo en todos los casos en los cuales el trabajador haya prestado una solicitud de visto bueno y este haya obtenido una resolución favorable, ¿no es cierto? Es decir, el visto bueno, que como yo les dije y hablé anteriormente, entonces tenemos que decir, si son favorables ese visto bueno a favor del trabajador, podemos nosotros entablar una demanda. Ahora, si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que en este campo nosotros solo hablaríamos qué es del trabajador, no del empleador. Aquí el tercero vamos a hablar del empleado. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos que contar con aquí. Tenemos que tener cuáles son nuestras pruebas que vamos a repetir. Nosotros tenemos que cumplir como siempre lo decimos, el artículo 142 del Código Orgánico General del Proceso, donde dice cómo plantear una demanda, y dentro de eso tenemos nosotros el demandado. Ahora yo quiero establecer cuál es el demandado. Generalmente nosotros, antes de esto, yo les voy a decir a las personas que vienen a nuestro estudio jurídico que tienen que establecer cuál es la dirección exacta donde nosotros le vamos a notificar con nuestra demanda laboral. Tenemos que establecer las razones de hecho, nuestra narración de hecho. ¿Qué sería eso? ¿Desde cuándo están trabajando? Ya para plantear la demanda laboral. ¿Desde qué día están ellos trabajando? ¿Hasta cuándo trabajaron? ¿Cuáles fueron los motivos de que ellos dejaron de trabajar? Tenemos que contar nosotros también con un contrato de trabajo. Eso yo le establezco, le recomiendo mucho a la gente que acuda al Ministerio de Trabajo, en donde se encuentra totalmente archivados todos los, y si no está ahí, quiere decir que nosotros también tenemos otro tipo de trabajo, que no es un tipo de trabajo escrito, sino verbal, que la ley también nos plantea, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros, ¿qué tenemos que tener? Las condiciones de aquí sería que tenemos nosotros que tener una remuneración, sea una transacción bancaria en la actualidad, sea por roles, sea por lo que sea, y también nosotros tenemos que estar bajo las órdenes de nuestro empleador, subordinación, ¿no? Por eso se llama la relación de dependencia laboral. Estas condiciones tienen que aplicarse para que nosotros tengamos una relación, es decir, nosotros seguimos un orden y también tenemos a cambio una retribución a este trabajo. Quiero decirle que nosotros, si bien es cierto, lo establece la norma constitucional, que en la actualidad no existe la esclavitud. El trabajo, todo trabajo tiene que ser legalmente cancelado. Tenemos una pregunta aquí, dice, consulta a una empresa florícola en Cayambe, despido a un empleado a los 7 meses, es decir, hace una semana atrás le despidió 7 meses, que tiene que escribir por ley el despido intempestivo. No entiendo. Que tiene que escribir por ley el despido intempestivo. Ya. Recibir. Exacto. No, aquí tenemos una pregunta exacta, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa con estas empresas bueno, debe ser una empresa de Cayambe que se dedica bueno, no entiendo bien la palabra, parece que está mal escrito, ¿no? Pero bueno, en estas empresas generalmente pasa esto, que nosotros les hacen trabajar 1, 3 o 4 meses y sin embargo le despiden. Ahora quiero entenderles, y con esta pregunta vamos a hacer algo muy interesante. Nosotros tenemos el tiempo de pruebas de 3 meses. 3 meses, donde nosotros, cualquiera de las partes, puede retirarse de la relación de dependencia laboral. Es decir, cualquiera de los dos tiene ese mecanismo de dar terminado el contrato de trabajo.
durante 3 meses. Pero si nosotros tenemos ya 7 meses, nosotros no tenemos un despido intempestivo. Tenemos que trabajar exactamente, no tendríamos sino calcular 13º, 14º y también el despido intempestivo, ¿no? Eso sí tenemos que, claro que sí. Nosotros podemos ir por la ley del empleado, por ley, a solicitar nuestro despido intempestivo. Nosotros calculamos 7 meses. Ya pasaron los 3 meses de prueba. Entonces nosotros tenemos derecho al despido, a nosotros impulsar en vía administrativa. No sé, en la actualidad, en vía administrativa no se realizan los despidos intempestivos. Simplemente se va donde un juez laboral, en donde él sí va a establecer una demanda de despido intempestivo, obviamente, durante los 7 meses. Tenemos que establecer que únicamente el tiempo de prueba que nosotros podemos hacer son de 3 meses. Pero aquí, como ya sobrepasó, nosotros tenemos totalmente el derecho para ir y justificar nuestra demanda laboral por despido intempestivo. Se me fue la idea, pero seguimos. Dentro de eso, algunas otras preguntas también me dicen, yo tengo siempre nuestra pregunta en el chat, nos establece, dice, ¿cuáles serían las condiciones para que un trabajador despida? No, aquí no estamos, tenemos otra. Ahí, tenemos la siguiente pregunta. ¿Me permiten, por favor? Aquí tengo yo también el chat. Bueno, se arrepintió de preguntar, nuevamente borró. Listo. Entonces seguimos nosotros con nuestras preguntas. Queremos recibir cualquier tipo de pregunta, por favor, al chat. Nuevamente, cualquier persona que lo haga y también estamos nosotros prestas a responder en este momento y también por interno y también puede ser a nuestro correo electrónico. Dentro de eso nosotros tenemos que tener los presupuestos. ¿Qué es el presupuesto de una demanda laboral? La demanda laboral tiene que establecer claro los fundamentos de hecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo le despidieron a usted? ¿Qué le dijeron? Y eso sí tengo que hacer énfasis en esta parte, en donde absolutamente ustedes no tienen que reparar nada. Si alguien le dijo, vea, está despedido, hasta la mínima palabra es prueba para nosotros. ¿Qué quiere decir? La prueba es el corazón de nuestra pretensión. Lo que existe dentro de la demanda, eso es lo que nosotros va a existir para que el juez tenga mayor conocimiento. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta, como ahorita llegaron otras, ¿qué tiene que recibir por despido al haber estado trabajando hay 7 meses en la empresa de flores? Esa sí es la pregunta. Al haber estado trabajando ya 7 meses en una empresa, claro, ¿qué recibir el despido? Ellos quieren decir que le calculemos cuál es el despido intempestivo. Eso es lo que nos quieren decir. Bueno, dentro de los cálculos que nosotros tenemos que establecer son 13º, 14º, vacaciones. Bueno, tenemos que tener la cuestión de, pero siempre esto no vamos a nosotros recibir, sino simplemente vamos a hacer un cálculo de fracción, 13º, 14º, despido intempestivo, y las vacaciones, pero en fracciones. Eso tiene que establecer. El cálculo ya lo podemos decir, tendríamos que tener claramente cuál sería la remuneración que percibió. Dentro de eso se hacen los cálculos para la persona que nos está escribiendo. Listo. Ahora nosotros seguimos con esto. El demandado, ¿qué tiene que tener? Su cédula. Tiene que establecer la cédula, papeleta de votación. Tenemos nosotros que tener nuestro mecanismo, ¿cómo es? Nuestros roles, a veces generalmente tenemos nuestros roles de pago, también tenemos que tener mecanizado del IES para probar nuestra dependencia laboral. Aquí no vamos nosotros a realizar y calcular si había o no relación de dependencia laboral. Simplemente con todas estas pruebas nosotros tenemos derecho a una indemnización del despido intempestivo. También tenemos que establecer el RUC. ¿Qué tiene que ser aquí? Nosotros tenemos que establecer cuál es el RUC de la empresa. Tenemos que mirar dónde se encuentra ubicado la empresa, el trabajador. Y también aquí hay algo curioso, que nosotros no solamente podemos demandar. Cuando existen estas empresas, por ejemplo, estas empresas que se dedican a cultivar flores, existe no solamente nuestro jefe inmediato, que es
la persona, el gerente general o el representante legal de la empresa, siempre en cuanto existe también aquí una responsabilidad solidaria. Es curioso, ¿no? Cuando nosotros hacemos al jefe de talento humano, nosotros podemos hacer subsidiariamente y solidariamente, podemos entablar esa demanda laboral. Y ese es ojo, porque si una persona está citado, tenemos que citarle a las dos. Generalmente nosotros vamos a citarle según el código y la reforma que hubo en el 2019 del Código Orgánico General de Proceso establece que nosotros la citación se la puede hacer en su domicilio o lugar de trabajo. Y es lógico que si nosotros sabemos el lugar de trabajo, dónde estuvimos nosotros trabajando, con quién estuvimos y los nombres completos, eso, por eso, como le digo, nosotros cuando entramos a estos contratos de dependencia laboral, nosotros tenemos que tener claro el panorama. ¿Quién es el gerente general? Porque muchas veces viene gente de 12, 13 años y me dice, yo no sé quién es el gerente general, ¿no? Y generalmente se encuentra en nuestro contrato de trabajo, que generalmente no lo tenemos el contrato de trabajo. Por eso siempre solicitamos nosotros, ustedes firman algo, miren que firmen, recíbale que ese es su derecho con tener nosotros, porque es por triplicado. Y ahora le dice, por favor, entréguenme ustedes mi contrato de trabajo para nosotros evitarnos los 15 días que generalmente la administración, la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo aquí se demora para entregarnos a nosotros y suministrarnos unas copias certificadas. Son 15, 20 días laborables. Bueno, en eso tenemos que tener en cuenta el RUC, si la empresa, y eso ya le compete también al abogado, la suspicacia del abogado, para obtener todas esas pruebas. También nosotros tenemos que establecer dentro de eso cuál es la pretensión. Y como le dicen acá también, y el cálculo. Yo creo que una demanda laboral, lo más lógico y lo más que le pone muchas trabas los juzgadores de la justicia aquí, los jueces de la materia laboral, es el cálculo. Porque generalmente ellos nos dicen, bueno, ustedes quieren hacer esto, pero díganme cuál es la pretensión. Entonces nosotros dentro de la pretensión nosotros tenemos que decir qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos nosotros cobrar como trabajadores, ex trabajadores. Entonces primero decimos el pago proporcional del 13º, como yo les dije a ustedes también aquí en esa pregunta. También tenemos que tener un pago proporcional del 14º, pago de las vacaciones no gozadas, pero como aquí, por tomar el ejemplo de los 7 meses, tenemos que hacer el pago proporcional de las vacaciones. También tenemos que nosotros establecer las utilidades. Si bien es cierto, por no tomar el ejemplo, por decir, nosotros tenemos que tener en cuenta las utilidades de cada mes, de cada año de las personas, ¿no? De las empresas, que nosotros tenemos que establecer cuáles fueron las utilidades del año, de los otros años. También tenemos nosotros que mirar qué es el desahucio. Tenemos que establecer, si bien es cierto, el pago del mensual. Muchas veces, generalmente, nos despiden sin pagarnos a nosotros la mensualidad. Por ejemplo, estamos nosotros a 2022 y nos dicen, ¿sabe qué? Nosotros queremos dar por terminar nuestro contrato de trabajo, por favor, retírese. Sin embargo, no nos dan la última remuneración. Pero cuando nosotros no nos pagan la última remuneración, por decir, $500 que yo percibía durante el mes y no me pagaron, por ejemplo, a mí me despidieron, por decir, en octubre, estamos en octubre, en septiembre 22, no me cancelaron, entonces existe ahí una penalización, que es el triple se le calcula también ahí, 3 veces 500, 1.500, ¿por qué? Es el triple cargo, porque es una penalización cuando al empleador no nos ha cancelado a nosotros la remuneración. Ahorita nos mandan un corte, nuevamente volvemos con ustedes, vamos a un corte y regresamos. Y también con las preguntas. Hasta luego.
y no sabes qué hacer. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio. Muchas gracias. Como les digo, siempre estos temas son efervescentes, apasionados. Es más, cuando uno ya se inmiscuye. Y tenemos otra pregunta, mire aquí en el chat. Me gusta mucho que dice, dice, nosotros estamos obligados a firmar la renuncia voluntaria. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Nosotros ahora quiero hacerles claro, en estas empresas que generalmente son calavéricas, que lo establece así el Ministerio de Trabajo, que son empresas que son, por no decir otra palabra, negreras, generalmente cuando nosotros ingresamos a trabajar, nos hacen firmar a nosotros, sin darnos cuenta, una hoja en blanco. Y existe ahí la renuncia voluntaria. No existe. La renuncia voluntaria es voluntaria. Nadie más. Si usted en un momento que le dice, necesito que firmes la renuncia y te reconozco los otros valores, de lo contrario no tienes, no. Usted jamás, nadie le puede hacer firmar una renuncia. Tanto es así que usted tampoco, nadie le puede hacer firmar un acta de finiquito a este nivel. Porque si usted en este momento, cuando nosotros, ya hay clases de manera, dice, si nosotros tenemos que establecer la impugnación a una acta de finiquito, y lo digo con conocimiento de causa, una empresa tal, una petrolera, tuvimos un caso, una persona X. Nosotros presentamos, si bien es cierto, el despido intempestivo, pero existió aquí. Pero más allá, en el momento de aclarar, nosotros entendemos que esa no era la vía, sino que teníamos nosotros que impugnar el acta de finiquito. Sin embargo, en un principio, nuestro cliente nos supo manifestar que él no había firmado el acta de finiquito. Sin embargo, cuando la parte demandada, la parte accionada, la parte de la empresa pública, que son muy, muy avispados en esta casa, nos dice, aquí se encuentra el acta de finiquita que el señor X la firmó. Entonces, no existe ahí, ¿no? Entonces el juez le dijo, usted nadie le obliga, ¿hubo alguien que le obligó a usted a firmar el acta de finiquito? No. Efectivamente, eso es lo que a nosotros nos pasa con la renuncia. Y esto sí es importante para nuestros seguidores en Facebook. Nadie le puede a usted hacer firmar una renuncia. Ojo, pero nosotros al momento que firmamos el contrato de trabajo tenemos que estar muy atentos qué es lo que firmamos. ¿Qué es lo que estamos firmando nosotros? ¿Son las mismas hojas o firmamos? Siempre generalmente hay una hoja en blanco en la parte de atrás. Entonces, ahí sí existe mala fe procesal. Y aquí existe deslealtad procesal y mala fe, ¿no? Cuando existen esas personas que nos hacen firmar. La renuncia, como les digo, y a nuestro seguidor, nadie le puede obligar a usted una renuncia. Usted puede firmar una renuncia. Por ejemplo, usted puede hacerle la renuncia, la firma la renuncia y tiene que establecer cuál es el valor más gordo para reclamar, que es el despido intempestivo. Por decir. Nosotros tenemos 12 años, ¿no? 12 años de laborar con un salario básico unificado de, por hacernos rápido, $500, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos 12 años, 12 años, como estábamos también por aquí interno con mi compañero, 12 años, un día cuenta con 13 años. Eso tenemos que establecer. Pasados los 3 años, 3 meses. Pasaron los 3 años, estamos aquí dentro de los 12 años, establece a nosotros. Y si me dice 12 años, trabajé 12 años, un día tengo yo
el derecho a percibir 13 salarios básicos. Si nosotros multiplicamos 500 por 13, ¿cuánto es 500 por 13? Permítanme. Emilito, ¿cuánto es 500 por 13? Bueno, mientras me hacen la suma, nosotros podríamos por 10. Son 5,000, son 6,500. Sí. Son 6,500 solo de despido intempestivo. Sí, solo de despido intempestivo 6,500. Sin contar 13º, si no se ha cancelado o tenemos nosotros aquí, como yo les dije a ustedes, lo que tenemos el pago proporcional del 13º. Si no es así, tenemos que tener el 13º, 14º, vacaciones y desahucio. Ahora, si bien es cierto, y con la pregunta de nuestro seguidor aquí, nosotros tenemos, así nosotros representemos, por ejemplo, si nosotros hicimos una renuncia voluntaria, ¿no? Si terminamos, que estamos por cualquier motivo que sea, firmamos la renuncia, nosotros tenemos derecho al desahucio, que generalmente algunas empresas dicen, bueno, usted firmó la renuncia, usted no tiene derecho a nada. Es mentira. Usted tiene derecho al desahucio, según lo establece en nuestro código. Tenemos nosotros al valor del desahucio, permítame, que es el 184. Nosotros tenemos valor al desahucio. Tenemos también derecho a 13º o por sus proporcionales, 14º y sus vacaciones. Eso tenemos nosotros derecho si firmamos una renuncia, por lo que nosotros sigue siendo esa pregunta en el chat. Ahora bien, es cierto, ya con esto nosotros tenemos que tener claro el panorama y aportar al cualquier abogado que ustedes lo tomen, todas las pruebas contundentes. Entonces, como le digo, las pruebas se las encarga de solicitar el profesional de derecho, la persona que va a hacer su defensa técnica en el momento adecuado. Él tiene que proporcionarle y decirle, necesitamos esto, aquello, pero ustedes ya vean, como les digo, siempre la persona tenemos que hacer un acercamiento y nosotros tenemos que establecer cuáles son. Ustedes lo que nos dan a nosotros son las pruebas para entablar a nosotros una demanda laboral. En ningún momento la demanda laboral la va a hacer la parte trabajadora, ¿no? La parte de empleadora, porque la que va a exigir nuestros derechos aquí somos los trabajadores, no los empleadores. Pero como yo les había prometido ya en esta fase que recibimos nosotros, ¿cuál sería el mecanismo apropiado para que un empleador siempre no seamos, como yo le digo, no seamos, sino que no sea la persona que siempre pierde, ¿no? Porque siempre la parte empleadora me dice, doctora, nosotros siempre vamos a perder frente a una demanda laboral. No es así. No es así. Nosotros también tenemos nuestro derecho de defensa, nuestro mecanismo de defensa, y nosotros tenemos algo muy cierto, y como le digo, el despido intempestivo y desahucio, que son mecanismos lógicos y legales para terminar nuestra relación de dependencia laboral. ¿Cómo nosotros realizar un visto bueno, parte empleadora, contra nuestra parte trabajadora? En este momento, quiero decirle, soy la abogada de la parte demandada, ¿no? En este momento. Entonces nosotros, ¿qué quiere decir? La ponderación de derechos, tanto el derecho del trabajador como los derechos del empleador, ¿no? Entonces nosotros tenemos un mecanismo muy, muy aceptado que siempre yo le digo, que es el visto bueno, ya. Pero el visto bueno nosotros tenemos que establecer qué tiempo nosotros tenemos el visto bueno. Por decir, yo tengo una empresa de limpieza, ¿no? Entonces nosotros tenemos la persona... hubo una queja de la que nosotros prestamos nuestros servicios, que son las únicas limpieza, alimentación y de guardería, por decir las personas que prestan seguridad civiles. Esas son las únicas que quedaron dispensas al mandato 2, en donde podemos hacer un tipo de terciarización, ¿no? Que nosotros tenemos eso y hacemos un contrato nosotros según el contrato, según el giro del negocio que establece también nuestro código de trabajo. Ahora, si nosotros tenemos quejas de que se perdió cualquier cosa, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar a un visto bueno. Al visto bueno, nosotros tenemos que decirle, no solamente notificarle, nosotros, pero le notificamos el visto bueno a través de nuestra autoridad administrativa laboral, que es aquí el inspector de trabajo, pero nosotros tenemos aquí únicamente
un mes de haber conocido nosotros ese inconveniente. Entonces, durante ese mes de yo como empleador tener esa capacidad y tener ese conocimiento que hubo una falencia, hubo una falta de parte de mi trabajadora, o por decirle, en este caso, tengo una cafetería. En el cierre de caja, los vouchers tienen una cantidad de $2,000, por decir, se me ocurre. Y sin embargo, la señora cajera solamente entregó 1,800. ¿Qué pasó aquí? Hay un desfase de $200, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que establecer, si tenemos cámaras, circuito cerrado generalmente no, lo contrario, nosotros tenemos que establecer un solo. Desde que yo conozco el hecho, el ilícito, tengo un mes. Como empleador, únicamente tengo un mes para entablar y hacer un visto bueno. Y en ese visto bueno, nosotros tenemos que tener todas las pruebas. ¿Cómo quiero decirles? Nosotros frente a nuestra autoridad administrativa de trabajo, que es la administrativa, no la judicial, que ya es el juez de laboral, nosotros frente al inspector de trabajo, nosotros tenemos que probar eso. Tenemos que probar con testimonio. Es como una audiencia pequeñita, ¿no? Pero aquí ya el señor inspector se embiste de autoridad y él, según el código, es una autoridad frente a nosotros y él hace esa audiencia, la realiza, nosotros presentamos pruebas en este momento, también podemos llevar testimonios y eso, lo que pasa. Ahora, me dice, ¿qué pasa si me despiden con el tercer visto bueno a que tengo derecho? Tercer visto bueno. Imagínense, ustedes tienen derecho ahora, si le despiden con el visto bueno, y aquí nosotros tenemos que tener claro, ¿no? El visto bueno únicamente lo va a reconocer y lo va a aprobar mediante resolución el inspector de trabajo. Pero si lo despiden ustedes, tienen que probar que, primero, impugnar ese despido intempestivo. Ustedes no pueden quedarse. Ustedes van a apelar ese despido intempestivo. Y con ese despido intempestivo, según la entidad aquí administrativa, es administrativo. Ustedes tienen que pelear. Yo no le digo, nosotros como tenemos que ser recursivos, siempre tenemos que estar ahí. Pueden decirnos en la parte empleadora. Ahora quiero decir, estoy en la parte trabajadora. Si yo tengo ese despido intempestivo, lo puedo hablar, lo puedo impugnar. Simplemente le digo, vea, nosotros no estamos de acuerdo con esto y nosotros nos vamos a la vía judicial. Voy frente al juez y yo pongo una denuncia. Y yo pongo la demanda, en vía judicial y yo planteo una demanda. Lo que menos pueden hacer ustedes es caerse con los brazos, quedarse así, ¿no? Me despidieron, no puedo hacer nada, no. Ustedes tienen que buscar otra alternativa. Si bien es cierto, aquí está investido de poder administrativo, es una autoridad, el inspector de trabajo, pero no tiene la última palabra. Tiene que recurrir usted nuevamente a hacer una demanda laboral. Efectivamente, usted va con la demanda laboral, hace sus alegaciones, hace sus pretensiones, buscamos pruebas. ¿Qué es la prueba? La prueba es lo que existe en la demanda. Yo quiero serles claro. Nosotros, generalmente, ¿no? Las personas que litigan el derecho laboral era como, antes del COGED establecían ellos después la prueba. Hacían la demanda, después la prueba y recurrían. No, ahora en la actualidad, ustedes tienen que indicarle al señor, a la defensa técnica de ustedes, al abogado, cuáles son las pruebas que ustedes tienen, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer? La declaración de parte, eso ya es cuestión de nosotros. Como abogados también tenemos otros recursos que tienen que ustedes entregarnos toda la documentación. Tenemos que tener testimonios aquí. Generalmente, ninguno de nuestros ex compañeros de trabajo van a, como le dijera, van a pronunciarse contra su empleador actual, ¿no? Ellos no van. Generalmente nunca ningún compañero les apoya a las personas que están dentro ya de un proceso jurídico y mucho menos una demanda laboral, va a ir contra su empleador. No, eso sí es sui generis, pero pueden tener otros, el juramento diferido, pero nosotros tenemos que establecer ahí todos esos mecanismos y todo ese arsenal jurídico y el abanico jurídico que tenemos que establecer solo bajo una pretensión. La pretensión es despido intempestivo
o pago de haberes laborales que tiene que ser bien encaminado o impugnación de acta de finiquito, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ustedes no están de acuerdo con el acta de finiquito, por decirle, y yo sí les aconsejo a todas las personas que me están escuchando, si nosotros tenemos un acta de finiquito, se encuentra esos valores, reposan en el Ministerio Laboral, usted retire. No hagan caso a las personas que le diga el abogado, no, usted no, ustedes tienen que retirarlo. Por decir, si a nosotros nos hicieron un acta de finiquito de 1,800, ¿no? Ya, en este momento, en octubre, me subieron el acta de finiquito por 1,800. Resulta que no la acepté. Ellos tienen un mes como parte, escuchen bien, aquí, parte empleador y trabajador. En la parte empleador tenemos nosotros un mes para reformar esa acta de finiquito. Sin embargo, dijimos, no es de 1,800 porque me equivoqué, porque ellos tienen un préstamo que me hicieron a mí de $1,000. ¿Y qué pasa con los 800? Solo le quedan 800. Entonces, inmediatamente yo les aconsejo como abogada, y en libre ejercicio, si nosotros tenemos un acta de finiquito y si nosotros contamos con un valor, retírelo, por favor. Nosotros le retiramos esa acta de finiquito y luego nosotros impugnamos y decimos, bueno, nosotros tuvimos ese valor, pero ya no le van decreciendo. O sea, en vez de ser 1,800, muchas veces ustedes terminan cobrando 800. Entonces, eso le digo, nosotros, si ellos ya entablaron y colocaron 1,800 en el acta de finiquito, elevada al Sistema Único de Trabajadores que se llama SUB, lo establecieron, por favor, retiren ese dinero. Ahora, nosotros tenemos que tener acta de finiquito, impugnación de acta de finiquito. Tenemos nosotros también pago de haberes laborales y también el despido intempestivo, que siempre generalmente es lo que más nosotros nos cobija, despido intempestivo. Y quiero decirles algo aquí. El despido intempestivo no lo resuelve el inspector de trabajo, no. Anterior sí lo resolvían ellos y eran las autoridades competentes, ¿no? Pero ahora, ¿qué les dicen? Vamos nosotros, hacemos la denuncia en el Ministerio de Trabajo, lo conoce el inspector y dice, bueno, si va el empleador suyo y no consigue, y niega la relación de dependencia laboral. ¿Cuándo niega la relación de dependencia laboral? Cuando no existe roles, cuando usted no ha sido legal y debidamente afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted, entonces, ¿existe ahí? No existe relación de dependencia laboral, ¿no? Porque aquí le está diciendo, vea, pruébeme la de relación de dependencia laboral, yo niego la relación de dependencia laboral y nosotros acudimos a donde. Entonces dice, bueno, ellos cierran ese expediente administrativo y dice, bueno, no somos competentes para conocer y para resolver el expediente investigador que anteriormente sí lo era. Y ellos colocaban un X valor, pero generalmente, ¿qué pasó con esto? ¿Qué dijeron los señores jueces? Ellos no tienen competencia y a veces el inspector de trabajo acude no a una forma objetiva, simplemente dice, bueno, no existe esto y todo eso, y terminaba. Pero ahora los jueces laborales son los que conocen el expediente investigador, son las personas encargadas y son la autoridad competente para en sentencia declarar el expediente investigador y todos los saberes que existe en esto, ¿no? Tenemos que tener también esto claro, que es como una demanda más. No sé si nosotros contratamos una demanda y establece las demandas que tienen que ser todos los requisitos y saber dónde existe el señor, saber si tiene RUC, saber la dirección de donde nosotros laboramos. Generalmente a veces gente que viene 3, 5 años y dice, yo no conozco dónde yo trabajaba, no conozco el nombre del gerente general. Entonces nosotros, si bien es cierto, tenemos que tener claro el panorama. Cuando resulta, quiero hacerlo de una forma sucinta, ¿no? Nosotros tenemos que tener las condiciones, serían los preceptos. Cuando nosotros, nuestra parte empleadora, da por terminado nuestro contrato de trabajo, ya no quiero que trabajen más acá, y siempre tiene, yo como les digo, siempre lo mínimo para ustedes es prueba para nosotros. Tienen que establecer qué es lo que le dijo, cómo nos dijo, dónde nos dijo, qué es lo que pasa. Y nosotros, efectivamente, y como les digo, eso encárguele sí pero tengan pruebas. El momento cuando la persona usted deja de terminar, busque una persona, acérquese al otro día con cualquier
3 personas y digan, bueno, sí está bien, nosotros fuimos testigos que no le quisieron ingresar al lugar de su trabajo y ahí terminaríamos nosotros. Esas serían las pruebas que nosotros tenemos que tener. No solamente aquí tenemos que tener en cuenta que el derecho laboral no solamente es el trabajador, sino también el empleador. El empleador también tiene mecanismos de defensa para adquirir y ser en legal y debida forma dar por terminado el contrato de trabajo. Como le digo, con un visto bueno durante los 3 días, durante los 30 días que tuvieron conocimiento del hecho. Vamos terminando con esto, sí, me están diciendo que vamos a finalizar. Ahora les comento. La próxima semana que nosotros actuaremos, vamos a tener otro tema también interesante, ¿no? Acerca de este derecho laboral. ¿Cuál es lo que tenemos que establecer tanto trabajador? Quiero decirles y recordarles nuevamente que mi nombre es la abogada Silvia Margot Tello Puji. Me pueden contactar a mi número 098-590-754 y a mi correo electrónico anapaulachoca@gmail.com. También flconsultoresabogados@gmail.com. Eso es todo por hoy. Nos miraremos una próxima oportunidad. Gracias por todo y estaremos nosotros en contacto para la próxima ocasión. Dios mediante. Hasta luego. Eres un emprendedor y no sabes qué hacer. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio.